Me da mucho gusto poder saludarlos en este miércoles 24 de abril. Les invito para que ahora vayamos a meditar un texto de San Lucas, que es el capítulo 24, los versículos del 13 al 35. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Resulta que aquel mismo día, dos de los discípulos iban de camino a una aldea cuyo nombre era Emaús, distante de Jerusalén 60 estadios, e iban conversando entre ellos sobre todos estos acontecimientos. Y se dio el caso de que mientras ellos conversaban y discutían, también Jesús, acercándose, caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban incapacitados para reconocerlo. Les dijo: ¿qué conversación es la que llevan entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron entristecidos y tomando la palabra uno, por nombre Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no se enteró de lo que pasó estos días en la ciudad? Le dijo: ¿qué pasó? Ellos le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso de palabra y obra ante Dios y todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron nuestros sumos sacerdotes y autoridades para condenarlo a muerte? Y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él el que iba a liberar a Israel. Más aún, a todo esto, este es el tercer día desde que pasó eso. Incluso algunas mujeres de nuestro grupo nos sobresaltaron. Estuvieron de mañana en el sepulcro y a no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que hasta habían visto una visión de ángeles que dicen que vive. Y fueron al sepulcro algunos de los que están con nosotros y encontraron todo tal como lo había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y les dijo: oh ignorantes y torpes para creer en todo lo que dijeron los profetas. ¿No tenía que sufrir esto el Mesías para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó lo que se refería a él en toda la Escritura. Y cuando llegaron cerca de la aldea donde se encaminaba, él hizo como que iba de camino más adelante, pero le obligaron, diciendo: quédate con nosotros, pues está atardeciendo y se ha ido el día. Y entró a quedarse con ellos. Y se dio el caso de que cuando estaban a la mesa con ellos, cogió el pan, rezó la bendición, lo partió y se los dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría el sentido de las Escrituras? Y levantándose aquella misma hora, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que andaban con ellos, diciendo: realmente resucitó el Señor y se dejó ver a Simón. Y ellos referían lo ocurrido en el camino y cómo se les dio a conocer en la fracción del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto nos presenta la estructura de la Eucaristía. Cuando nosotros vamos a misa, fíjense, participamos de la liturgia de la palabra, que es la primera parte donde se te explica las Sagradas Escrituras, y la segunda parte es la liturgia eucarística, la fracción del pan. Mientras Jesús va caminando con los discípulos, se da esta estructura. Jesús se hace compañero de camino, les explica las Escrituras a los discípulos y en un segundo momento viene la fracción del pan. Ahí tenemos un texto eucarístico. Pero hay algo antes de la explicación de las Escrituras o de los profetas que hace Jesús. Te pregunto a ti, ¿cómo iban los discípulos? Iban tristes, desconcertados
porque resulta que el texto dice, ya pasaron 3 días de este acontecimiento y no sabemos nada. Te das cuenta que cuando llegas a misa, en más de las ocasiones llegas desconcertado, triste, llegas tal vez derrotado por tus proyectos, problemas familiares, y te das cuenta que en la Sagrada Eucaristía, durante la misa, en la liturgia de la palabra, Dios te habla, te explica, y te das cuenta después viene la fracción del pan. Y ya cuando participas de la fracción del pan, regresas a tu casa ya con otro semblante por ese encuentro con Cristo. Bueno, pues aquí está. Pero el texto, si nosotros nos vamos un poquito más a esta profundidad, estos pobres discípulos estaban pero sí perdidísimos, porque dan referencia, dice, unas mujeres fueron a buscarlo. Ay, nos vinieron con, así como diciendo, nos vinieron con el cuento de que vive, que hasta se les aparecieron unos ángeles. O sea que estos discípulos están ya camino pues a los proyectos que vengan, porque el que esperaban que era el libertador de Israel, resulta que siempre no. Y una cosa que les dice Jesús, eso a mí me llama la atención de este texto, cuando dice, oh ignorantes y torpes para creer en todo lo que dijeron los profetas. A veces, en esos procesos que vamos llevando de aceptar a Dios en nuestra vida, de veras que Dios se ha de reír de nosotros, de que a veces no le captamos los planes que Él tiene. A veces no se los captamos, el que sea. Bien, vamos a pedirle a Dios 2 cosas. La primera, que alcancemos realmente a descubrir la estructura eucarística en este texto, liturgia de la palabra y la fracción del pan. Y la segunda, que realmente podamos nosotros discernir los planes de Dios y no ser tan torpes para poderlos entender. Y bueno, les comparto algo que decía un niño en alguna clase de catecismo, cuando Jesús hace la fracción del pan y se desaparece, ya no está, y preguntaba, pues ¿a dónde se fue Jesús? Y dice un chiquitillo, pues se metió en el pan, ahí está, en el pan, ahí está escondido ahora ya, en el pan. Jesús no se deja ver, tocar, agarrar, que lo puedas jalar así de los cabellos, está en la Eucaristía, está en la hostia consagrada, ahí está metido. Descúbrelo, vívelo, experiméntalo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El Señor resucitado y glorioso sea nuestra alegría, podemos estar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Orizabeños, seamos amables, no solo con quienes nos visitan, sino también con quienes vivimos aquí en Orizaba. Cuidemos nuestra ciudad.